El proceso de implementación del PAC área y la relación bilateral Perú-Chile. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Marín. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera pedir que también apaguen la luz, por favor, para que se pueda ver la exposición que voy a hacer. Yo normalmente trato de moverme, no puedo estar solo en un solo lugar. Eso me siento un poco aprisionado, pero bueno, me voy a circunscribir a las reglas y a las circunstancias. Creo que hasta aquí, en primer lugar, tengo que agradecer, sí señor, agradecer que el grupo Basadre al cual yo pertenezco haya tenido la gentileza a mi pedido, para exponer sobre los resultados del fallo de la Corte Internacional de Justicia y sobre el terror terrestre. Hasta aquí hemos escuchado respetables y respetados discursos políticos. Pero tengo mis alumnos de la Universidad, estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales, y veo frente a mí gente que viene con la intención de conocer exactamente, jurídicamente, qué ha sucedido. Porque podemos tener escenarios para tener diversidad de discursos, pero creo que la anotación de un evento de esta naturaleza, que se llama el Triángulo Terrestre Peruano, y felicito porque se llame así, no puede ser agotada de ninguna manera desde un puro discurso político. Entonces, les pido que se dispongan a escuchar una exposición jurídica, porque si no, vamos a empezar a dialogar. En primer lugar, yo quiero decir lo siguiente. Cuando el presidente Ollanta Humala Tazo, electo, forma una comisión de transferencia para el tema específico de la AINA y nombra al ex canciller Luis Marchán Stems, que en paz descanse, y a quien habla, para integrarla y leer en plena etapa confidencial del juicio de la Corte de la Haya la memoria, la réplica, la dúplica y la contramemoria chilenas, peruano-chilenas, habíamos dicho en esas reuniones cerradas, hoy todo es público, absolutamente todo es público, habíamos dicho nuestro planteamiento y nuestro punto de vista. Y entonces, cuando vino el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que voy a explicar el resultado del fallo, nos hemos encontrado con un discurso que para algunos resulta un discurso únicamente forjado escuetamente en lo que se ha querido llamar la victoria. Les quiero decir
que el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido un fallo enteramente de puro derecho. Guste o no nos guste, por eso les pedí que se dispongan jurídicamente. Un fallo de puro derecho significa que las partes deben acatar lo que una instancia internacional decida, nos guste o no nos guste, porque si no, entonces, ¿para qué hemos ido a un juicio internacional? Y eso no es serio. Desde esa perspectiva, les voy a presentar lo que dijo la Corte Internacional de Justicia. Y es que la Corte sola y únicamente puede pensar para un caso, para un juicio jurídicamente. La Corte no es una instancia política. La Corte no es una instancia en la que quede la subjetividad. Y la Corte, en consecuencia, lo único que tiene que hacer es razonar a partir de las piezas escritas y de los fundamentos orales de las partes. Perdón, vamos a pedir al auditorio que se respete la exposición, porque va a haber una rueda de preguntas y hay que tener las consideraciones del caso para los expositores. Yo creo que este es un foro donde vamos a tener conocimiento de los temas que se están tratando, por el cual ha sido convocado. Invocamos a los asistentes a guardar las formalidades del caso y al respeto a la exposición del doctor Rodríguez. Va a haber un momento para las preguntas y los expositores gustosamente la van a responder. Esta es la última invocación que les hago, si no vamos a tener que pedirle que puedan retirarse porque no es posible que se falte el respeto a los expositores. Muchas gracias por su tolerancia. Muchas gracias. Además, porque al final usted y yo vamos a terminar tomando su café porque pensamos exactamente lo mismo. Fíjense, el mismo día del fallo, apenas salió el fallo, yo grafiqué el resultado del fallo a puño y letra que conservo hasta ahora y que le digo siempre a mis hijas: este es el resultado de un fallo que a todo el Perú ha debido impactar. Entonces, aquí tienen ustedes el mapa de la Corte Internacional de Justicia y yo voy a pedirles que pongan el segundo solo por unos instantes para luego volver al primero. Entonces, este mapa lo preparé prácticamente cuando estábamos en un canal de televisión interpretando el fallo de la Corte Internacional de Justicia. En este mapa claramente se advierte la... Muchas gracias, yo tengo voz. En este mapa se advierte claramente cuál es la decisión de la Corte, y la Corte exactamente le puso al Perú paños fríos. Y la Corte le dijo al Perú: Perú, tú has dicho en tu memoria y en tu réplica que el punto de inicio del límite marítimo que me estás pidiendo es el punto Concordia. Yo te digo que no es eso. Y quedamos impactados. Esa es la primera circunstancia descorazonada que nos pasa a los peruanos. Es decir, mientras nos preparamos en la memoria, el objeto central del proceso, el objeto central, pedir el punto de origen de la delimitación marítima, que sea el punto Concordia, porque es un ABC del derecho internacional, que el punto final terrestre, que es el punto Concordia, sea
el origen del límite marítimo es una regla del derecho internacional. Y la Corte lo que le dijo al Perú es: Perú, lo siento mucho, tu fundamento no tiene asidero para los magistrados del sistema internacional, y eso nunca se ha dicho. En segundo lugar, la Corte Internacional de Justicia le dijo a Chile: Chile, tú has dicho que el límite marítimo comienza en el hito número 1, que es un mojón de cemento como consecuencia de un acto de demarcación que es física, porque no se pudo colocar en la orilla del mar porque se lo llevaba al mar. Tú has dicho que el límite marítimo comienza en el hito número 1, estás totalmente equivocado. Eso es importante. Y gran parte de los buenos amigos míos de Tacna, a donde suelo viajar permanentemente, para mí esto no es nuevo. Usted lo sabe. Gran parte de los peruanos de buena fe, porque aquí todos tenemos buena fe, hemos creído que la Corte había pensado que el límite marítimo comenzaba en el hito número 1. Una tremenda barbaridad jurídica. Lo que dijo la Corte a Chile es que tu planteamiento de que el hito número 1 es el comienzo del límite marítimo no tiene pies ni cabeza, porque no hay ningún antecedente, ninguno, en el derecho internacional que un límite marítimo comience en tierra adentro. No existe, no existe. Entonces la Corte dijo lo siguiente: Perú y Chile, miren ustedes, ni el Perú tiene la razón donde comienza el límite marítimo, ni Chile tiene la razón donde comienza el límite marítimo. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo: el límite marítimo comienza, eso sí, muy fuerte, en un punto, siempre en la orilla del mar, donde se cruzan, donde interceden, donde se chocan. ¿Qué cosa? La proyección imaginaria, matemática, de un paralelo que viene por aquí, señores, la Tierra redonda, y pasa por el hito número 1. Nunca dijo la Corte que se inicie en el hito número 1, sino es un paralelo que pasa. Y la Corte dijo: la intersección de esta proyección del paralelo que está en mi manuscrito con la orilla del mar, el rompeolas, la intersección aquí en la orilla del mar. Entonces la Corte, en eso sí asistió el Perú, de que todo límite marítimo necesariamente tiene que comenzar ¿dónde? Y eso es lo que la Corte consideraba sola y únicamente. Y aquí viene el gran golpe para el Perú, que la Corte dijo que este punto de intersección queda establecido en la orilla del mar y que este punto de intersección es el origen de la delimitación marítima. Por tanto, para la Corte Internacional de Justicia, el criterio para la delimitación marítima, por favor, olvídense un instante de todo esto. El criterio para la delimitación marítima es la proyección de un paralelo. Y eso es duro para el Perú. Volvemos al mapa número 1 entonces. Ustedes comprenderán que este punto que aparece acá, que ya no podemos ver, no es el punto Concordia, sino la intersección. ¿Está bien o no? Es decir, la que está un poco más al norte que el punto Concordia. Y la Corte dijo lo siguiente: Perú,
O sea que tú dices que el límite marítimo es a partir de una línea media de equidistancia, pues estás totalmente equivocado. Eso le dijo la Corte del Perú. ¿Cómo? Sí. Para nosotros, los magistrados de la Corte, en los años 50, hubo una práctica. ¿Qué es una práctica? Realización de conductas que se han venido repitiendo en el tiempo, y esa práctica, ha dicho la Corte, reveló que los barcos peruanos, las embarcaciones peruanas que se encontraban en esta zona, cuando se pasaban en paralelo, los peruanos eran detenidos, capturadas las embarcaciones, íbamos a puerto y pagábamos una multa. Para la Corte, esa práctica de pagar multa es el reconocimiento tácito, sobreentendido, de la existencia de un límite marítimo. La Corte no ha dicho que había un tratado de límite marítimo. Nunca digan eso, por favor. Lo que la Corte ha dicho es que se sobreentendía. ¿Por qué la Corte sobreentiende? Porque para la Corte, si lo hubiera dicho expresamente, no hubiera habido juicio, todo hubiera sido claro. La Corte ha tenido que tener un criterio, y para la Corte la práctica de los años 50 le ha hecho pensar en consecuencia que efectivamente el paralelo era el límite marítimo entre Perú y Chile. Con eso, lo que hizo la Corte fue darle la razón al criterio chileno, que se llama Aristóteles, o la teoría de los actos propios. ¿Qué significa esto? Significa que la conducta de un Estado en el tiempo, es decir, ¿cuál conducta? La de pagar y pagar y pagar cada vez que eran detenidas las embarcaciones. Esa conducta de pagar, la Corte la ha valorado más que la línea media que el propio doctor Rodríguez Mackay siempre invocó. Y eso ha sido muy fuerte para todos nosotros. Pero la Corte Internacional de Justicia, comprenderán ustedes que el argumento peruano del paralelo, de la línea media, estaba quedando al margen hasta que la Corte dijo lo siguiente. Así que existe un principio que se llama tierra dominio del mar, y por este principio los estados se proyectan 200 millas desde la orilla del mar hacia, imagínense, porque esto va hasta acá un ratito, ya, imagínense, ¿no? Y va hasta la milla 200. Este principio es el principio tierra domina el mar. Entonces, si Chile tiene una costa recta, la proyección de 200 millas es una proyección válida, pero el Perú tiene una costa hendida sudeste, también es válida porque se proyecta 200 millas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la Corte? La Corte dijo, desde nuestra perspectiva, las prácticas de navegación solamente eran hasta la milla 80. La Corte no dijo 12 o 15 o 20 como dijimos los días anteriores en el fallo. No, para la Corte era la milla 80. Bueno, resulta que para la Corte la práctica era hasta la milla 80. Para la Corte, después de la milla 80, ya no hay nada como registro de prácticas. Entonces la Corte dijo, como no hay registro de actividades de pesca donde las embarcaciones peruanas sean detenidas y obligadas a pagar una multa, entonces ahora sí, yo aplico la regla del derecho internacional, que es la línea media o de equidistancia. Y entonces la Corte dijo, como ya no hay nada, entonces ahora traes una línea media hacia abajo. Pero esta línea media es la proyección de tierra domina mar de aquí o no. Entonces, ¿por qué dijo eso la Corte? Porque no había conciencia
de que no había absolutamente nada aquí. Esto que estoy diciendo, el Perú no lo argumentó en la Corte de la Ley. Tenemos que ser honestos. Fíjense, yo tuve mucha suerte. Yo trabajé 17 años en Cancillería, allí de la mano, con el honorable maestro Gonzalo Fernández Puyol, uno de los más grandes diplomáticos que ha producido Terrotario. Y también trabajé con el embajador Juan Miguel Bácula a los 17 años. Pegadito de la mano, aprendí de ellos muchísimo. Los respeto mucho, y porque los respeto mucho los menciono aquí. Sin embargo, es público y he sabido mis discrepancias que tuve siempre con el embajador Bácula, mi honorable maestro en la Cancillería. Y claro, porque el fundamento que la Corte ha encontrado para establecer la línea media, no aquí como el Perú quería, ¿se acuerdan? No, sino a partir de la 1080, es lo que yo he denominado la bendita gracia de la divina providencia del derecho internacional con el Estado peruano. No es la fuerza ni el impulso creativo de la delegación del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esto es muy importante que se diga. En otras palabras, si la Corte tampoco hubiera apreciado este criterio, seguramente la Corte hubiera dicho que el paralelo se va hasta la milla 200 y se acabó absolutamente todo y nos hubiéramos quedado sin nada. La Corte además dijo algo que desde el comienzo habíamos dicho que el Perú no debió invocar, pero lo hizo. Porque solamente se invoca lo que es objeto de una controversia. El triángulo externo que ustedes van a ver aquí, ¿se acuerdan? Este de acá, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Este triángulo externo está fuera de las 200 millas de Chile. Por tanto, si está fuera, no es objeto de superposición de nada. Este triángulo externo, sobre el cual la Corte no dijo absolutamente nada, con no decirlo, lo que estaba diciendo era que se avalaba como absolutamente peruano. Doctor Gabriel McCain, entonces ahí no hemos ganado nada. Sí hemos ganado. En derecho tenemos que ser absolutamente objetivos. Antes del fallo, este triángulo que está aquí, este triángulo, era absolutamente peruano, pero las embarcaciones de los países distantes, entre ellos Chile, que hablaba del mar presencial, se metían, ¿no es cierto?, se metían en esta área. Hoy, con el fallo, nadie puede entrar en este espacio, y eso es su objetivo, y eso lo ha ganado el Perú. Por tanto, objetividad sin apasionamientos. Cuando Chile tenía el paralelo, hasta aquí atrás, qué pena no trabaja bien, ¿no? Cuando tenía el paralelo, hasta la milla 200, el Perú no podía absolutamente pescar nada. El día de hoy, el Perú sí puede pescar, pero algunos creen que nuestros barcos que están en Tacna deberían hacer este trayecto. Ese es un completo error, es un gran desconocimiento. Cualquier embarcación peruana puede salir desde el puerto de Tacna y hacer esto sin ningún problema, sin ningún problema. Su desconocimiento es un asunto que tenemos que acabar. Lo que pasa es que aquí incluso nos podemos detener, también nos podemos detener. Lo que no podemos es ¿qué cosa? Pescar, porque eso es de acuerdo al fallo totalmente de Chile. Y de acuerdo al fallo, nosotros, y de acuerdo al derecho internacional, nosotros podemos cruzar perfectamente, pero eso tampoco se ha dicho. Tampoco se ha dicho, y eso hay que decirlo. Entonces, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, voy a repetir lo que me dijeron que dijo el
jurista Pelé, en el mismo instante que terminó el Peter Tomka de leer el fallo, se levantó y dijo esto, que para mí, en el artículo que estoy terminando de trabajar, que voy a presentar un poquito largo sobre el fallo, dijo esto: es un pésimo fallo con un gran resultado para el Perú. Lo que quiso decir Tomka era que jurídicamente nuestros esfuerzos habían caído en saco roto, pero que por la divina providencia del derecho internacional y no por los esfuerzos de la hermenéutica del equipo peruano, habíamos logrado un fallo a favor. Porque solamente un criterio mezquino puede sostener que esto que hemos ganado no tiene ninguna relevancia para el Estado peruano. Y eso es inadmisible. Inadmisible. Porque la Corte no ha fallado para quién tiene más pescado, señores. La Corte ha emitido un fallo para establecer, exactamente para establecer áreas de delimitación. La Corte no ha dicho vamos a darle más al Perú o a Chile porque hay más o menos pescados o más o menos minerales. La Corte no falla de esa manera. La Corte lo que ha hecho es establecer absolutamente espacio, nos guste o no nos guste. Desde esta perspectiva, entonces, quiero abordar rápidamente la segunda parte, y entonces le pido si puede volver. Ahora, este mapa que dije que lo hice en un medio de comunicación mientras leía el fallo completamente, el mismo día del fallo, y que guardaré celosamente este mapita. Fíjense, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho lo que nos creó a nosotros una circunstancia tan sorpresiva que nadie lo había atinado. Y es que a partir del fallo del 27 de enero a las 11:02 en que Peter Tomka terminó de leer el fallo, tenemos dos fronteras. Una frontera de naturaleza terrestre establecida el 3 de junio de 1929, que es la que tiene al punto Concordia como el punto de inicio del límite terrestre, y otra, la de delimitación marítima establecida ese mismo día. Se acabó entonces para siempre sostener, pensar que este punto terrestre iba a ser el punto marítimo. Y esto tenemos que aprender a cultivarlo maduramente, social y política y económicamente, en todos los ámbitos, porque si no, vamos a desbordar, y aquí todos somos muy serios. En consecuencia, siguiente mapa, por favor. Ese mismo día, y con los antecedentes del discurso de Chile, que todos ya sabemos, porque los discursos que me han precedido, los que yo me sumo totalmente, y no los voy a anotar porque me sumo a ellos totalmente, la Corte de La Haya nunca jamás se iba a pronunciar sobre lo que no es invocado. Los fallos ultra petita no existen en la Corte Internacional de Justicia cuando se tiene que pronunciar sobre lo que no está invocado. Mis alumnos lo saben muy bien. Nadie invoca lo que no es objeto de una litis en el sistema internacional. Y la Corte nunca falla lo que no ha sido pretendido o invocado. Por tanto, si el juicio del Perú fue marítimo, no puede haber pues un fallo terrestre. Y la Corte se encargó de decirlo de esa única gran manera. Yo, Corte de La Haya, no me pronuncio sobre temas terrestres porque nunca me fueron invocados. Sin embargo,
Y esto es lo que ha hecho que en las últimas semanas nos hayamos puesto de pie. Solo que, como no está el congresista, me hubiera encantado que esté presente, porque cada vez que yo doy una conferencia no veo a los congresistas. Y cuando están los congresistas, yo les digo siempre, porque yo he sido asesor del grupo de trabajo que he integrado, les digo, cuando no estén de acuerdo, como en este caso, no hay que votar nunca la abstención. Vota en contra o a favor, pero nunca te abstengas. Por tanto, pero bueno, no está el congresista, me hubiera encantado conversar porque aplaudo que él haya hecho que todos estemos aquí en la vida, y eso sí es importante recordar. Porque los demás no lo hacen, él lo ha hecho, y eso sí hay que valorar. Y entonces, fíjense lo que ha sucedido como un contrapuntero. La Corte y el Perú lo tienen absolutamente claro. Señores, Chile también lo tiene claro. Alguien me preguntaba en la mesa, ¿aquí hay una duda por parte de Chile? No hay ninguna duda por parte de Chile. Chile sabe absolutamente todo. Lo que pasa es que esto es parte de la política exterior chilena a través del tiempo y no debemos caer en la ingenuidad. Por eso es que el presidente Piñera, saliente, dijo lo que hemos escuchado sobre el triángulo terrestre, que es de ellos, etc. Y que el canciller Moreno en su momento y que Heraldo Muñoz acaba de reiterar. Señores, lo cierto de todo esto es lo siguiente. Los tratados son instrumentos jurídicos y si son del límite tienen carácter perpetuo, para siempre. Son inamovibles, inalterables. Nada puede a un tratado alterarlo, cambiarlo, si no es acaso por voluntad expresa de las propias partes. Este tratado, firmado en 1929, estableció claramente que el punto Concordia es el punto del inicio del límite terrestre. Pero nunca, escúchenlo bien, nunca fueron colocadas las coordenadas de ese punto. ¿Y por qué no fueron colocadas? Llego a la conclusión de que nunca fueron colocadas, establecidas latitud y longitud, nunca, justamente porque no era el proyecto y el plan de Chile para que se haga. Y entonces vino el artificio chileno de la dicotomía en los términos para empezar a crear una suerte de confusión en la literatura. Por ejemplo, al hito número 1 lo empezaron a llamar hito de la concordia, para confundirlo con qué? Con el punto concordia. Por ejemplo, solamente por ejemplo. Y entonces, fíjense ustedes, el Tratado de 1919 ha establecido que es la delimitación. Toda esta área en la que nosotros hemos estado aquí con ustedes en Tacna, hemos caminado por esta área, hemos estado en el lugar. Y les puedo asegurar que este territorio, este espacio, es absolutamente peruano. Y este espacio ha promovido lo siguiente. En el año 2005, el ex canciller de la República, Óscar Mauro Aleromaya, a quien rindo homenaje porque tuvo el acto corajudo de enviar al Congreso de la República el proyecto de ley de línea de base para que sea aprobado. Con su equipo de diplomáticos y de especialistas, hizo osadamente lo que nadie hizo en tanto tiempo. ¿Qué cosa hizo? Pues creó la ley de línea de bases 28C21 del 3
de noviembre. Y esa ley estableció unos puntos desde Boca Capones, desde el norte de Tumbes hasta Tacna, la parte más austral. Y aquí, en toda esta distancia, 266 puntos. Repito, 266 puntos. Puntos en la orilla del mar, que son unos puntos que permiten la proyección hacia el límite exterior. ¿Cuál es el límite exterior? La célebre tesis de las 200 millas de José Luis Bustamante Rivero. Doctor Rodríguez, un minuto para concluir su exposición. Ya. Tenemos la otra exposición. Ya. Muchas gracias. Me permite explicar el tema más. Ya está. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se establecieron estos puntos, la ley de líneas de base al punto Concordia, que es el punto más austral, a ese mismo punto, no es uno parecido, no es uno que se asemeja, no señores, al mismo punto Concordia, en la ley interna nacional, que nunca una ley interna puede afectar a otro país, una ley interna, no, jamás, nunca, jamás, en la ley nacional, a ese punto lo denominamos 266. Entonces, el punto 266 es el último punto a lo largo de la costa. El litoral peruano es desde el punto 266 hasta Tumbes. La Corte ha dicho que el límite marítimo es el punto 265, y eso está bien, pues. Pero ¿quién ha dicho que aquí acaba el litoral peruano, por favor? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que aquí culmina la costa peruana? ¿Quién ha dicho eso? Pues los que han hecho la ley han tenido ese criterio. Y lo dije siempre, y en el grupo Basales también lo dijimos. Y nos hemos pronunciado públicamente, porque es insostenible que la costa Perú, que el límite con Chile marítimo comience en el 265, que además de establecido por la Corte el 27 de enero, ya fue ubicado por las comisiones peruana y chilena reunidas el 6 de febrero y que culminó el 25 de marzo con la firma del acta con María Teresa Infancia y Nicolás Roncagliolo aquí en Torre Tagle. Ese punto 265, que es el límite marítimo, no significa que el Perú haya perdido su litoral hasta el punto 266. No significa, es una barbaridad jurídica sostenerlo de esa manera. Lo que pasa es que la Corte, al establecer dos puntos distintos, uno marítimo y otro terrestre, lo que la Corte ha establecido, ha hecho, es que se cree un espacio, una distancia que genera lo que se llama la costa seca, donde el Estado conserva para sí la soberanía territorial intacta y ya no tiene la soberanía marítima. Esto es doloroso, pero es verdad. Y aquí decimos la verdad. Entonces, el punto 266, que es el punto Concordia, según la Constitución Política y según la doctrina del derecho internacional del mar, según el protocolo sobre líneas de bases de las Naciones Unidas, todo punto siempre es en la orilla del mar. La orilla del mar no es tierra, no es mar, es tierra y mar. Es una concepción que la ficción jurídica, solamente la ficción del derecho la puede entender. Y por tanto, si es el mismo punto, si este mismo punto que se llama 266 en la ley interna tiene coordenadas y en el punto Concordia del tratado no las tiene, ¿para qué hemos prescindido de ese punto? Al contrario, lo que hemos hecho es que el triángulo terrestre quede vulnerable, porque los triángulos, como todo niño de primaria sabe, que tiene ¿cuántos vértices?
y en consecuencia este vértice queda de manera vulnerable, porque además esta línea creativa de fase, que es una línea que separa técnicamente y fácticamente la tierra del mar, queda vulnerable para que Chile pueda hacer en algún momento lo que pueda corresponderle según sus apetitos de carácter político, económico. Muchas gracias. Voy a terminar. Consideramos que el tema que está tratando el doctor Rodríguez es muy importante, pero también tenemos que seguirnos directamente a la regla. Creo que va a haber un tiempo de preguntas. El doctor va a responder la pregunta. Voy a terminar diciendo lo siguiente. En estos temas que aplaudo que se lleven a cabo, tiene que existir actitud realmente patriótica. Y la actitud patriótica comienza por reconocer nuestros defectos, nuestras deficiencias y nuestras virtudes. ¡Que viva el Perú!